Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Soy el doctor Jorge Acosta y comenzamos una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Y como todos los jueves, vamos a tener nuestro jueves de historia con el profesor Alejandro Sanfrancisco, académico, director de formación del Instituto República, doctor en historia de Oxford y, como siempre digo, ante todo, un gran amigo y maestro, diría también. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, siempre tan generoso con su adjetivo. Pero lo de amigo no es generosidad, es entera justicia. Mire, el otro día es una amistad recíproca. Me alegraba mucho viendo los comentarios de YouTube, de todos nuestros amigos. Póngale me gusta. Cómo la gente cada vez más me dice: disfruto tanto los jueves de historia, aprendo, conozco más, aprendo de política también, de hechos históricos. Entonces tenemos nuestra fanaticada de los días jueves, a quien también le mandamos un gran saludo. La política del pasado, que nos puede enseñar. Correcto, la política del pasado. Y como les digo, síganos en redes sociales, arroba Voces por Chile, y también en YouTube, póngale me gusta para que lleguemos a más personas. Profesor Sanfrancisco, esta semana, ayer, se conmemoró un nuevo 11 de septiembre, quizás no tan intensamente como lo que significó los 50 años que se conmemoraron el año pasado, y hay muchos que siempre hacen comentarios del estilo de por qué siguen promocionando de alguna manera fechas como esta, que generan tanta división, que mejor se mire para adelante, que se haga otra cosa. ¿Qué reflexión haría usted a propósito de ese tema? Yo creo que se mezclan cosas. Si tú miras los últimos, qué sé yo, 35 años, no todos se han conmemorado igual. Los años que tienen más fuerza son los aniversarios redondos: 93, 2003, 2013, 2023, los 50 años. Otros, en cambio, han pasado bastante desapercibidos, que hay que tener en mente hoy. Primero, tenemos el gobierno más izquierdista que ha existido en Chile desde la Unidad Popular, que ha tenido en la agenda la idea de reivindicar el gobierno de la Unidad Popular, de hacer ejercicios de memoria a nivel escolar y en otro ámbito, de manera tal que hay un deseo expreso del Ejecutivo en ese plano. Ahora, la fecha del 11 de septiembre es un parteaguas en la historia de Chile. Es probablemente el momento más decisivo de la segunda mitad del siglo XX, que marca un antes y un después, porque no solo el fin de la vía chilena al socialismo, sino que es el comienzo de la construcción de un nuevo Chile. Y eso, que a muchos pone orgullosos, a otros legítimamente los pone muy molestos, porque dice: oye, aquí nos impusieron por la fuerza una constitución, un modelo económico, un sistema de sociedad que no nos preguntaron. Entonces eso se genera con el 11 de septiembre. Es una fecha de división, pero ojo que esto partió desde el 11 de septiembre del 73, o sea, el gobierno del general Pinochet lo celebraba cada año, lo celebraba todos los 11 de septiembre. Cada 11 de septiembre el general Pinochet daba su discurso a la nación, como hoy son los 1 de junio. Era feriado, además. Y era feriado, después se puso feriado, y además, hasta el 98, y además el 11 de septiembre del 80 fue el plebiscito para ratificar la constitución de lo que marcó ese año. También después las otras elecciones, porque del 11 de septiembre se pasó al 11 de marzo, a los 6 meses después. Efectivamente, pues cuando entraba en vigencia la constitución, y por eso los cambios de mando son el 11 de marzo. Entonces, si tú miras, es imposible eludir el 11 de septiembre como fecha histórica. Ahora, es interesante también hacer una reflexión histórica sobre las causas el 11 de septiembre, las condiciones que llevaron a lo que sucedió ese año 1973, porque claro, cada uno tendrá su posición, su evaluación, su reflexión, pero yo creo que de las cosas más positivas que pasó el año pasado fue justamente que hubo mucha reflexión, que hubo un documental que hemos comentado aquí, por ejemplo, del Instituto República, muy interesante, con reflexiones que hacían distintos actores políticos. Tiene más de 120.000 visitas. Que tenía centenares de miles de visitas, porque hubo un interés de las nuevas generaciones que hace varias décadas, ¿cierto?, que no se había profundizado tanto en saber lo que pasó, en ver los materiales audiovisuales, ver, digamos, los documentos históricos y poder comprender un poquito más allá de la caricatura lo que significó esa época en nuestro país. Sí, a mí me parece, doctor, que desde la perspectiva política tú puedes hacer simplificaciones, y se hicieron.
Por ejemplo, el presidente Salvador Allende en su discurso del 11 de septiembre dijo: el capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción generaron las condiciones. O sea, fijó claramente un culpable: el capital foráneo y el imperialismo unido a la reacción. Y si tú lees la carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, dice que el único responsable de haber propiciado toda esta situación es el gobierno de la Unidad Popular, que liquidó una democracia estable, que era un orgullo a nivel continental, y la destruyó en 3 años. ¿Qué dice la historia? Y esto vale para el 11 de septiembre de 73 y vale para otros procesos. Todos los problemas históricos complejos requieren una explicación pluricausal. Son muchos elementos los que se conjugan. Obviamente algunos son más importantes, otros son secundarios, pero es bueno estudiarlo en su complejidad. La democracia chilena ya está herida, llevaba años de ciertos problemas que podríamos llamar estructurales. Primero, era una democracia, sí, era una democracia estable, con alternancia en el poder y con libertades políticas, pero con profundos desajustes sociales que llevaban a la izquierda a decir en su programa en 1969-70 que en Chile se gobierna y legisla en favor de algunos pocos. Entonces, esa pérdida de confianza en la democracia ciertamente tiene efecto. Durante la Unidad Popular, la oposición acusa al gobierno de Salvador Allende de violar sistemáticamente la Constitución y las leyes, y se lo hace ver en el acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Que lo conversamos hace algunas semanas atrás. Así es, el ingreso de las Fuerzas Armadas al gobierno, a mi juicio, es decisivo porque se produce una politización de los militares, que lleva a un segundo momento, que es la militarización de la política, de manera que se hacen indispensables los uniformados para la resolución del conflicto. El agotamiento de las fórmulas democráticas o civiles de solución del conflicto político, las elecciones de marzo del 73, las negociaciones entre Allende y Patricio Aylwin, un eventual plebiscito que nunca se llamó, y otras tantas fórmulas que se revisaron ese año, todas fracasaron una tras otra. Y evidentemente el clima de odio y polarización que en la práctica hacía decir a moros y cristianos en 1973 que se vendría un golpe o una guerra civil dentro de poco. Ahora, otra cosa que me pareció bastante interesante es cómo fue también la preparación del gobierno y de la izquierda. Usted lo decía, profesor San Francisco, este es el gobierno más de izquierda desde el año 1973, que había reivindicado la figura de Allende, que había reivindicado la Unidad Popular, que muchos incluso querían reproducir varios de las ideas matrices de la Unidad Popular, incluso en la propuesta constitucional que se hizo en una primera instancia, que se votó el 4 de septiembre del año 2022. Y por lo tanto los 50 años era una fecha muy importante y querían entregarle, digamos, un aura de significancia. Acuérdense ustedes que también hicieron firmar a expresidentes de la República y que todos los partidos firmaran, pero finalmente se vio un poquito opacada porque también hubo un grupo bastante importante de intelectuales, de historiadores, y lo propio hizo también la Universidad de San Sebastián, los libros del proyecto de historia, el documental de República, y varias otras instituciones que hicieron varias cosas, y parece que cambió un poquito el ambiente, y la evaluación de la ciudadanía de los hechos de 1973 no era quizás la que esperaba el gobierno. De hecho, muchos lo criticaron. Hablaban de una especie, algunos intelectuales de izquierda hablaban de una especie de reverdecimiento, digamos, de los ideales del gobierno militar a propósito de lo que significó la crisis. Porque sirvió también para entender lo que fue el gobierno de Allende. O sea, el problema económico, el problema de la crisis de las instituciones, el problema que usted mencionaba muy bien, sancionado por la Contraloría, por la Corte Suprema, por el Poder Legislativo. Como que le salió el tiro por la culata un poquitito. Yo creo que se juntan dos cosas ahí. Yo creo que el gobierno legítimamente puede tener la posición que estime conveniente, pero es una posición de un gobierno de izquierda sobre otro gobierno de izquierda. Y obviamente en un tema en que la población está dividida. El 11 de septiembre es una fecha de división en Chile. O sea, si el general Pinochet celebraba, los opositores al general Pinochet, algunos estaban en las cárceles, otros en el exilio y otros muertos. Entonces no podemos decir esta es una fecha de unidad. No, es una fecha de división. Es una fecha que lamentablemente le ocurre en ocasiones a los países, de quiebres institucionales, de quiebres de la amistad cívica, y por eso hay que evitar que se produzcan estos niveles de polarización y de ruptura como los que existieron ahí en 1924, en 1891, en 1829.
Y lo que ocurrió en el 2023 es que a propósito de los 50 años y con una invitación a reflexionar sobre lo que había ocurrido en Chile, efectivamente mucha gente dijo, ya, pues reflexionemos, veamos qué nos llevó a esta crisis. Y me parece que se juntaron dos cosas para lo que tú dices. Primero, el gobierno de Gabriel Boric, que generó polarización. O sea, decir ya. Quiso decir, aquí están los buenos y aquí están los malos. Claro, entonces los que estaban en contra del gobierno de Gabriel Boric dijo, ya, pues, acá estamos los buenos y allá están los malos. Entonces eso generó una división. Y lo segundo me parece a mí que es decisivo en la experiencia del 18 de octubre y la revolución constituyente posterior. Porque en la práctica eso es una revolución distinta a la de la Unidad Popular, a la revolución inconclusa o inacabada de la Unidad Popular, pero que va en la misma línea de cambiar el régimen sociopolítico existente y levantar sobre sus bases uno nuevo de carácter socialista o al menos diferente. Hay gente que puede decir, oye, pero es que eso es lo que hay que hacer. Súper bien. Hay otra gente que dice, no, eso no es lo que hay que hacer, eso le hace mal a Chile y eso conduce por un mal camino. Y esa es la discusión que se dio durante 2023, que yo creo que dentro de todo fue una discusión bastante civilizada, no, Sí, no claro. fue una discusión odiosa ni mucho menos. Fue civilizada, pero fue bastante, diría yo, clara, categórica, con argumentos, con hechos históricos, Como corresponde. como corresponde, y marcada también, por ejemplo, lo hemos comentado aquí también con las memorias, por ejemplo, de Patricio Elwin, uno de los personajes estelares del momento que no se habían conocido. Que yo creo que fue el mejor libro que se publicó el 2023 para los 50 años del 11 de septiembre, el libro de Patricio Elwin, que tú dices que son memorias, yo no lo rechazo, pero es un estudio sobre la Unidad Popular y sobre la democracia cristiana durante la Unidad Popular. Ahora, efectivamente, como dice el doctor Acosta, un actor tan principalísimo como Patricio Elwin va mezclando lo que es memoria y análisis de tercera persona sobre lo que es ese gobierno y lo hace de una manera magistral con un gran acopio de documentos que se nota que coleccionaba muy bien y se nota no solo en ese libro, se nota en la excelente labor que ha desarrollado la Fundación Patricio Elwin y que pone a disposición de los lectores que quieran muchos de esos documentos. Entonces, tienes razón, ese libro para mí fue decisivo, un libro clave. Se publicó de nuevo de la vida chilena, la vida insurreccional de Genaro Arriagada. La hija del presidente Allende, Isabel, publicó un libro al respecto. Yo creo que hay un trabajo importante a nivel de mundo editorial asociado al tema, el libro de Daniel Mansuy sobre Allende, lo que hicimos en la Universidad de San Sebastián, los 2 tomos sobre Allende, los 3 primeros tomos del gobierno general Pinochet. O sea, hay un esfuerzo editorial, el trabajo de Alfredo Sepúlveda sobre la Unidad Popular, que venía de unos años antes. Yo creo que hay material para los que les interese. Me parece que las memorias de Óscar Guillermo Garretón son muy valiosas y yo pude leerlas. Y además, un anuncio, lo vamos a tener este sábado en Historia, Libros y Bandera, Óscar Guillermo Garretón. Ah, pero qué extraordinario. Como el Muy sábado bien. anterior tuvimos también un invitado de esta misma línea, Marcos López Ardiles, que tiene un libro sobre el 11 de septiembre, las causas que llevaron a ese acontecimiento. Nos queda un par de minutos antes de irnos a nuestra primera pausa, pero hay un tema que usted mencionó, profesor Alejandro San Francisco, que tenía que ver con este hito tan importante que significó el 11 de septiembre de 1973 y cómo cambió la historia de Chile. Y también mencionó otros hitos en los cuales la institucionalidad también había estado en crisis. Yo recuerdo lo que ha mencionado más de alguna vez a propósito de la Guerra Civil de 1891, el gobierno de Balmaceda, pero a diferencia de lo que sucedió ahí, se ha extendido bastante en el tiempo la división. Yo recuerdo que en más de alguna clase usted me comentaba que a los pocos años ya estaba reorganizado el Partido Balmacedista, llegó a estar dentro de los más votados, escribió su historia, Bañado de Espinosa, y de alguna manera se produjo rápidamente una reconciliación, y aquellos que estaban en contra del parlamentarismo eran parte activa del parlamentarismo y eran un actor relevante. A 51 años pareciera ser que eso evidentemente no va a suceder con el año 1973 y que pueden quedar muchos años más todavía en que esa división parezca tan viva. Hace un par de semanas conmemorábamos los 2 años del triunfo del rechazo y para muchos parecía extemporáneo porque eran 2 años. Ayer se conmemoraban los 51 años y para muchos parecía ayer. Esas diferencias históricas son interesantes. Sí, yo creo que tienes razón,
con un pero. ¿Cuál es el pero? Chile es un país reconciliado, o sea, Chile es un país que mira hacia adelante, Chile es un país que no vive de las divisiones del pasado. ¿Qué mayor reconciliación puedes ver tú en Chile cuando la principal coalición gobernante de la democracia chilena es la Concertación de Partidos por la Democracia, Sí, entre claro. 1990 y el 2010? Y esa, como dijo Carolina Toá en televisión, integraba a un sector golpista, como era la democracia cristiana, y a un sector que había sufrido el golpe, como era el Partido Socialista. Lo dijo ella hace 2 semanas Así en es. televisión. Entonces, si tú dices, ¿y eso no es una reconciliación? ¿No es una reconciliación profunda? Claro que lo es. Y el país en general está reconciliado. Ahora lo que pasa es que quedan cosas pendientes. Evidentemente les preocupan a algunos, algunas por razones morales, valóricas, otras por utilización política, pero en términos generales, Chile es un país reconciliado, obviamente no con la velocidad que se hizo tras la Guerra Civil del 91, pero tampoco hay que creer que Chile vive de los problemas del gobierno del presidente Allende o del 11 de septiembre del 73. Vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Nuevas Voces, en nuestro jueves de historia, conversando con el profesor Alejandro San Francisco. Quédese ahí que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en una nueva edición de Jueves de Historia. Hoy día jueves 12 de septiembre. Vamos a profundizar porque se vienen ya las fiestas patrias. El próximo 18 de septiembre no vamos a tener programa, evidentemente. El profesor San Francisco va a estar celebrando en algún lugar de Chile o del mundo, ahí nos irá a contar. Pero antes de hablar de los hitos históricos del 18 de septiembre, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y con Enel activa tu modo eficiente, ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarepublica.cl. Estamos conversando en un nuevo jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco y bueno, se vienen también las fiestas patrias, se viene el 18 de septiembre. Se viene con todo. Se viene con todo, además que se invierte el orden lógico de una semana, 2 días de trabajo, para algunos además, y 5 días de fiesta y de celebraciones. Yo voy a tener clase, programa de radio, voy a tener algunas cosas en la semana. Bueno, nosotros en Nuevas Voces también vamos a estar, lo hemos dicho, vamos a estar al pie del camión el lunes y el martes de la próxima semana y como ustedes saben, lo comentábamos estos días, nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea, que le mandamos un gran saludo, el 24 de septiembre da su examen de grado, así que estos días no va a venir al programa. No lo repitas tanto, que la gente va a estar muy pendiente ese día. Está absolutamente concentrado y yo le pido también a nuestros auditores que lo encomienden para que le vaya muy bien como corresponde. Que recen por el gran Tomás. Así es. Profesor San Francisco, cuéntenos un poquito del 18 de septiembre. ¿Qué se celebra el 18 y el 19 de septiembre? ¿Por qué esta fecha? Qué gran pregunta, doctora Costa, porque no es de respuesta automática. Muy bien. El 18 de septiembre lo que se produjo fue la formación de la primera junta de gobierno en 1810, producto que se había producido una cefalía monárquica por el cautiverio de Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte. Y eso generó que los pueblos que pertenecían a la corona castellana dijeran, ¿qué hacemos en esta circunstancia? Los pueblos incluían a los pueblos de España y los pueblos de América. Y ahí lo que se produjo es volver a los viejos criterios constitucionales hispanos y dijeron, mira, en estos casos el poder vuelve al pueblo y los cabildos deben resolver qué hacer. Y por eso se citó ese 18 de septiembre a un cabildo abierto y el cabildo abierto decidió la formación de la Junta de Gobierno. La primera pregunta obvia es, ¿y eso fue la independencia? No claro. fue la independencia.
De hecho, hubo un juramento de fidelidad al rey Fernando VII. Ese mismo día. Lo que ocurre, y aquí viene lo importante, es que con el paso de las semanas y los meses, las cosas comenzaron a variar. Como Entonces, pasa habitualmente. como ocurre habitualmente, la política es muy dinámica, doctora Costa. Se creó, se empezaron a crear los primeros emblemas nacionales, el escudo, la bandera, después el himno. Se crearon los primeros periódicos, pero fíjate que interesante los nombres. Aurora de Chile, El Amanecer. El Semanario Republicano, Republicano versus Monárquico. Monárquico. El Monitor Araucano, Araucano versus Español. Entonces se empieza a desarrollar un elemento cultural que es distinto. Y cuando tú miras la Declaración de la Independencia de Chile, que es de febrero de 1818, la jura y las declaraciones de enero, ¿qué es lo que se produce? Se dice que el 18 de septiembre fue el comienzo de todo este proceso que llevó a la independencia. O sea, se cierra la historia que había comenzado sin saber a dónde conduciría el 18 de septiembre de 1810. Ahora, ¿se sabía en ese minuto que las fiestas patrias iban a ser los 18 de septiembre? No, pues, claro. Eso fue una construcción histórica. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, que ha explicado muy bien un libro muy bonito que hemos recomendado aquí en el pasado, de Paulina Peralta, que se llama Chile tiene fiesta. Sí, y en ese libro, Paulina dice que Chile tenía 3 celebraciones de fiestas patrias, o 3 independencias, que eran el 12 de febrero, el 5 de abril, batalla de Chacabuco, batalla de Maipú, y el 18 de septiembre. Y en la década de 1830, perdón, queda consolidado el 18 de septiembre como la gran fiesta nacional, dejando fuera al 12 de febrero y al 5 de abril. Algunos autores de la época, José Sapiola, me parece que otro Vicente Pérez Rosales, reclamaban que a ellos le parecían que tenían mejores razones para ser celebrado como fecha de independencia el 12 de febrero y el 5 de abril, y sin embargo había quedado el 18 de septiembre, que era un acto de fidelidad a la monarquía. Pero la historia se escribe como se escribe, y hoy nosotros celebramos las fiestas patrias el 18 y el 19, que son los 2 días feriados habituales. Eso es lo que le quería preguntar, porque además de tener el 18, la celebración, ¿cierto?, de la primera Junta de Gobierno, también está el 19, que es el Día del Ejército. El Día de las Glorias del Ejército. Lo que pasa es que la historia de Chile se confunde con la historia del Ejército. Mario Góngora tiene una frase que la había desarrollado en alguna ocasión Juan de Dios Vial Larraín, que Chile es tierra de guerra. En el siglo XIX todas las generaciones enfrentaron una guerra en el siglo XIX, y la verdad es que este carácter bélico marcó un poco no solo la personalidad de los chilenos, sino también el carácter de la nación, que además resultó victoriosa en las guerras internacionales y dramáticamente dividida en las guerras civiles. Ahora, si tú miras eso, es muy notable, es muy interesante, define a la sociedad, y permanece hasta hoy. Ahora, el ejército celebraba ya el siglo XIX. A mí me tocó leer un informe no era embajador, era cónsul norteamericano en 1831. Y coinciden 2 cosas, porque las fiestas patrias coinciden con que el cambio de mando de presidente se hizo el 18 de septiembre de 1831. Ahí asumió el general Joaquín Prieto. ¿Y qué hubo? Hubo baile de gala, y el 19 hubo juegos de guerra, que se mantienen durante todo el siglo XIX, y en 1910, por ejemplo, tenemos un desfile militar, que es la llamada parada militar, claro. que son los 19, que hay una continuidad histórica. Parada militar, a todo esto, que en 1910 fue celebrado como lo más maravilloso que hubo en las celebraciones del centenario, por este carácter que vinculaba al pueblo de Chile con su ejército. Y por eso el 19 se conmemoran el Día de las Glorias del Ejército, con esa parada militar que tiene una inmensa, pero una inmensa
participación ciudadana a través de la televisión que la sigue. Y también en el propio Parque O'Higgins y en las calles, porque después Así de la es. pandemia volvieron a desfilar por las calles las escuelas matrices Efectivamente, y de esto la marca Fuerza un poco el Armada. ambiente y con música muy bonita, música Sí, marcial, música chilena de carácter militar, música internacional de carácter militar. Estoy leyendo un borrador de libro que no sé si puedo anunciar aquí, pero que entre nosotros, en la comunidad de queda Nuevas entre Voces, de nosotros. Jueves de Historia, profesor. Un gran libro de Davor Juranovic, Ah, el mire, periodista. qué notable. Y que Y, siempre está en la parada militar, pues. y yo lo estoy leyendo porque él está haciendo un libro sobre esto. Qué notable. Y yo la verdad es que he visto que hay un trabajo tan serio que quiero ayudar a Davor a Mire, publicar y lo esto felicitamos como también libro. por la Además, un iniciativa. gran periodista. Además, y con respecto a ese... Sureño, ¿ah? Así no sabía, Sureño, mire. sí, me parece que de Puerto Natales, Mire, pero puedo estar equivocado, qué puede ser de notable. Punta Arenas o Puerto Natales. Y con respecto a eso también quería comentarle algo que puede parecer anecdótico, pero que es muy relevante a propósito de la historia del ejército, esta como formación prusiana, ¿cierto? Que Sí. tiene el ejército, que es muy relevante, y yo sé que usted sabe más o menos de dónde viene ese tema, porque si uno lo compara con otras paradas militares, por ejemplo, tuve la suerte de ver una que se hacía, ¿cierto?, en Madrid, en España, o la que se hace en Buenos Aires, ahora con el presidente Milei lo volvieron a hacer y antes no lo hacían. Y es tan distinto, ¿cierto? Porque son, digamos, de alguna manera tradiciones militares de formación muy distintas. Bueno, uno de los informes de 1910, uno de los informes militares, dice, si no hubiera sabido que estaba en Chile, pensaría que estoy en cualquier ciudad de Prusia. Mire, Así era la imitación, el impacto, la influencia prusiana en el ejército chileno. Que eso viene de 1886, cuando se mm, llega al acuerdo entre Chile y Prusia, y que tiene una figura fundamental, que es Emil Kerner, el general el Kerner. general Kerner, coronel en ese minuto, después general, figura principal Mm, de la modernización o prusianización del ejército chileno hasta que se retiró de la institución en 1910 o hasta 1920 cuando falleció. En este sentido, Kerner fue una figura muy decisiva, muy influyente, no exenta de polémicas, como han señalado algunos escritores, entre ellos William Satter o Sater y Herwig, que tienen un libro muy crítico sobre su gestión, pero la prusianización fue decía, si tú miras cosas puntuales, por ejemplo, la Academia de Guerra. La mm, Academia de Guerra se crea por la llegada de las misiones prusianas. Si tú miras otras cosas, por ejemplo, eh, ¿cuál podría ser? Eh, las revistas militares, mm, los viajes de chilenos a Alemania y de alemanes a Chile. mm. Es una cosa muy notable y muy impresionante, y modelan el ejército de Chile después de 1886, consolidado en 1891 porque Mm. Kerner luchó por la oposición al presidente Balmaceda, Balmaceda, claro. de manera tal que tú ahí ves una impronta prusiana que Que se mantiene hasta el día es de muy hoy. decisiva. Y En los piensa tú que gorros, la forma de hace desfilar. solo unos días, doctora Costa, celebramos el 9 de septiembre, el aniversario de la Academia de Guerra. Entonces, esto es una cuestión que es un continuo y yo creo que hay que tenerlo en la cabeza. Y es interesante cómo también las Fuerzas Armadas justamente inspiran su formación y su lógica también en otras Fuerzas Armadas internacionales que en el caso, ¿cierto?, del ejército es la influencia prusiana y según entiendo, yo en esto quiero que usted me ilumine, pero entiendo que también pasa algo similar con la Armada y con el modelo británico, por ejemplo. Efectivamente, y Chile es muy seguidor del modelo británico en el caso de la Armada. Otros países contrataron misiones francesas en el siglo XIX y se ha estudiado, por ejemplo, que la influencia napoleónica en la independencia chilena también es muy relevante. O sea, a la larga lo que hacen los países, los distintos países del mundo, Japón contrató también a los prusianos, es mirar a los grandes ejércitos Mm, del siglo XIX. Acuérdate que poco antes se había producido la, mm, la guerra franco-prusiana, de franco-prusiana, manera claro. tal que ahí había una cosa que uno no puede dejar de
de mirar. Nos queda el último minuto, nos tenemos que ir a la última pausa, pero no puedo dejar de preguntarle por el 20 de septiembre, po, la Pampilla. Oiga, Usted que es de la zona, además. doctor, usted lo que tiene que saber es que una de las formas de celebración que hay es la celebración oficial, Claro. que puede ser una fiesta, El Te Deum. hay una celebración religiosa, el Te Deum, hay una celebración militar, los Juegos de Guerra Paramilitar, y hay una celebración que es popular, Así es. que son las pampillas, chinganas o ramadas. Así es. ¿Cuál es la más grande de Chile? La Pampilla Coquimbana. Ahí está, pues. No hay ciudad que tenga una pampilla más grande que Coquimbo. Y esto es porque es una región que se caracteriza por darle a Chile lo mejor de sí. Entonces aprovechamos de saludar a Y todos. que además siempre tiene el 20 de septiembre feriado regional. Siempre, antes que nadie. Este año nosotros nos sumamos de chiripa el resto de las regiones porque, bueno, está interferiado, la ley de interferiado, pero la Pampilla siempre se celebra el 20. Siempre. Oye, no puedo dejar de mencionar una cosa, doctora Costa. En la Universidad de San Sebastián, en el doctorado, en agosto, Mauricio Ibarra presentó y defendió su tesis. Y su tesis es sobre la modernización o prusianización del ejército de Chile. Ah, qué notable. Y lo notable es que él dice que no termina en 1810 cuando se muere, perdón, cuando se retira Gerner, o en 1918 cuando pierde la guerra Alemania, o en 1920 cuando muere Gerner, sino que se extiende hasta 1942. Y está muy demostrado en su tesis, un muy buen trabajo que dirigió el profesor Cristian Medina. Así que aprovechamos También de de saludarlo. saludar a Mauricio Ibarra, que es un militar en servicio activo, que junto con sus tareas militares hizo esta excelente investigación. Y tiene vocación por la historia que también. yo tuve la posibilidad de leerla porque fui parte del tribunal, y realmente se suma a lo que dijimos antes, este nuevo avance del conocimiento que presentó Mauricio Ibarra en el doctorado de la Universidad de San Sebastián. Le enviamos nuestro saludo también y vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. Quédese ahí. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en este nuevo jueves de historia, que lo hemos dedicado para hablar un poquito de septiembre, ¿cierto? De este mes que tiene tanta significancia, no solamente a propósito del 18, el 19 y el 20, para incluir a la Pampilla, sino que también porque a la luz de estas celebraciones se ha ido de alguna manera también forjando, ¿cierto? El concepto de nación, de chilenidad, la bandera, los signos patrios. No hay cosa que sea más maravillosa, más hermosa que ver embanderadas, ¿cierto? Todas las ciudades del país. Yo siempre digo, no hay cosa más linda que ver a Santiago después de la lluvia, pero si además en septiembre no hemos tenido lluvia, un poema. pero es precioso ver la bandera tricolor, ver cómo la gente engalana los pasajes, las calles, los lugares de trabajo también. Se ha ido de alguna manera creando también el concepto de nación a la luz de las celebraciones de septiembre. Claro, lo que ocurre, doctor, es que las naciones efectivamente son un fenómeno histórico, y hay cosas que van fortaleciendo a la nación. Cuando tú dices, ¿qué forma una nación? Esto se lo preguntaba Ernest Renan en 1882 en Francia, ¿qué es una nación? Entonces uno dice, puede ser el idioma, la religión, el territorio. Hay distintos factores que uno dice son constitutivos de la nación. Puede ser, pero hay una cosa que es clave. Es la conciencia, es la voluntad, la certeza de ser y de querer seguir siendo una comunidad. Y eso es algo que se forma a través del tiempo. Por ejemplo, hay pueblos que están divididos y que uniéndose forman una nación. Eso es Alemania y eso es Italia en el siglo XIX. Hay sociedades que tienen una especie de protonacionalismo, amor a la tierra, o lo que Néstor Mesa Villalobos llamaba el orto del patriotismo. Ese fue el caso de Chile durante la monarquía. Pero en el siglo XIX es cuando se asienta esta idea de nación, de comunidad nacional. ¿Y por qué se produce ahí? Bueno, porque hay una influencia del Estado. De hecho, lo que dice Mario Góngora en el ensayo histórico es que el Estado es el que da forma a la nación. Puede ser exagerado, pero algo de eso hay. ¿Por qué? Porque fija los símbolos, la bandera, el escudo, el himno. Tú decías, qué bonito es ver embanderado. Bueno, pero ¿por qué se embandera y por qué esa bandera y no otra bandera?
Bueno, porque el Estado tomó la decisión de que esa es la bandera y son emblemas nacionales, la bandera nacional, el himno nacional y el escudo de armas de la República. Además existen fiestas conmemorativas y el feriado es para que celebremos, para que nos acordemos de Chile. Entonces brindamos por nuestras familias, brindamos por nuestros amigos y brindamos por Chile. Haya sido la independencia el 18 de septiembre, entre comillas, o El 12 de febrero o el 5 de abril. claro, no ese es el tema, es el amor a Chile. Reconocemos a nuestros héroes, a quienes dieron su vida por Chile. Ahora uno podría decir, ya, pero ¿quiénes dieron? Arturo Prat, los que murieron en la guerra. Sí, pero también los héroes de la paz. Tú que eres médico, ¿cuántos médicos trabajaron horas y horas y horas? ¿Cuánto personal sanitario trabajó fines de semana entero para salvar las vidas de millones de chilenos durante la pandemia? Héroes, los héroes que tienen limpio la ciudad y que trabajan en los llamados camiones de basura, cuando deben llamarse camiones de limpieza. Héroes, los héroes de las comunicaciones que están ahí el 31 de diciembre, que van a estar el 18 de septiembre, etcétera, etcétera. Entonces, es una hora es un momento para reconocer a nuestros héroes de Chile, los héroes tradicionales y los otros. Y por eso septiembre es un mes de la patria, no solo por el 18, sino porque nos acordamos de aquello que hemos sido y nos proponemos seguir siendo en común. Nos comprometemos a hacer más por Chile y ojalá lo hagamos. Y por último, para quienes tengan fe, le damos gracias a Dios por todos los bienes concedidos a la patria, pero con una convicción: no se ama a la patria, no se ama a Chile porque sea más grande, más poderoso, más hermoso. Se ama a Chile porque es la patria. Es otra la forma de mirar las cosas. Exacto, qué notable, hasta poético, profesor San Francisco. Nos quedan los últimos minutos y quiero que vayamos a nuestra tradición de los jueves de historia, que es la recomendación de libro. Hoy vamos a tener un libro que es de la casa, ¿eh? Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX. Este libro lo editamos hace algunos años con Gabriel Cid. Qué gran historiador es Gabriel Cid, un historiador del siglo XIX, ovallino, que está en Concepción, en la Universidad de San Sebastián, y preparamos este libro en 2 volúmenes, y la verdad es que tiene numerosos artículos desde Ricardo Krebs, Isabel Torres, Carmen McEvoy, Patient Schell, Gertrude Jäger y Jacinta Vergara, con temas tan distintos como la nación y el nacionalismo, los orígenes de la conciencia nacional, los museos y cómo contribuyen a formar la nación, Rugenda y la pintura, tiene muy buena pintura nacional, la guerra y otros. Es decir, uno ve cómo la nación se va formando a través de distintos elementos. Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX, un libro que editamos con Gabriel Cid hace algunos años y que tiene cerca de 18 autores, porque son 2 tomos, y la verdad es que fue un trabajo muy, muy notable, fruto del talento y la capacidad de Gabriel Cid. Está el Premio Nacional de Historia Jorge Pinto también en este libro, y después publicamos uno sobre el siglo XX. Qué interesante el concepto de nación, que no es lo mismo que el concepto de Estado, que no es lo mismo que el concepto de república. Así es. Siempre me ha llamado la atención de que en Argentina hablan del presidente de la nación. No es el presidente de la república, nosotros hablamos del presidente de la república, y que no necesariamente un nacionalismo mal entendido sea distinto también de un sentimiento nacional, patriota, como lo acabamos de comentar. Claro, Son me parece cosas que muy lo que es malo es el chauvinismo, Exacto. la xenofobia, todas esas cosas que son cosas radicalmente distintas. y son nocivas. Entonces, saludamos a nuestra recomendación de libro. Aquí se me la acerca, profesor, para mencionarlo nuevamente. Nación y Nacionalismo en Chile, siglo XIX, de Gabriel Cid y Alejandro San Francisco, editores de este libro del Centro de Estudios Bicentenario, en 2 volúmenes. Ha sido, como siempre, un gran gusto, profesor Alejandro San Francisco, tenerlo en este nuevo
jueves de historia y será hasta 2 semanitas más. Doctor, siempre a su orden y nos vemos terminando septiembre. De vuelta el 18, esa frase que es tan típica, ¿eh? Veámoslo de vuelta el 18. Bueno, de vuelta el 18 también veremos al profesor Alejandro San Francisco. Usted quédese porque como siempre ya viene Deportes en Radio Agricultura y nosotros nos encontramos mañana en nuestra última edición semanal de Nuevas Voces. Que esté muy bien. Chao, chao.